Hola chicos, nuevamente estamos en una clase nueva. En esta clase vamos a ver la regla de catalogación. Vamos a comenzar con la estructura. Es una de las normativas que yo les dije que íbamos a ver. Acá les estoy mostrando la fotito. Este sería el libro original, pero bueno, lamentablemente es caro, por eso le dimos una copia online. Ahora viene la parte dura de lo que es ya la tarea técnica en nuestra labor. Antes de entrar a ver la regla, les vamos a refrescar un poquito qué es la catalogación. Recuerden que cada vez que nosotros hacemos un asiento bibliográfico, una ficha, vamos describiendo, ¿sí? Acá dice que es una operación técnica mediante el cual se registran los datos de un recurso de información. Cuando hablamos de recurso de información estamos hablando de un libro, de un CD, de un DVD, ¿sí? En las reglas ustedes van a ver que a medida que vayamos avanzando con el tema, a los libros o a cada uno de los documentos que les acabo de nombrar, las reglas dicen ítems. El ítems que se cataloga es una palabra técnica que ustedes van a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir haciendo? Vamos a ir describiendo, ¿sí?, cada una de las partes del libro. Por ejemplo, vamos a ir diciendo de dónde, ustedes recuerden que vamos armando la ficha y vamos nombrando el autor, el título, la edición, cada una de las áreas. Esa es la descripción de cada uno de los ítems, dice, ¿no? O de los recursos de información. ¿Y cuál es el propósito? Es poder identificarlo física e intelectualmente a cada uno de ellos. Y es para ponerlos a disposición de nuestros usuarios. Las reglas de catalogación, ustedes van a tener que empezar a trabajar con las reglas. Van a fijarse primero la estructura, ¿sí? Observen la estructura, ojeen la regla, mírenla y van a ver que está dividida en dos partes. La primera parte trata de las instrucciones relativas a la información que describe el ítem o el documento que se cataloga, ¿sí? Cuando hablo de instrucciones, las reglas a mí me dicen, por ejemplo, ustedes vieron que asentamos el título. Bueno, las reglas me van a decir para el título cómo debo asentar el título, ¿sí? O sea, me va bajando instrucciones, ¿sí? Ya vamos a ir viendo paso a paso. En la primera parte, como dice acá, nos va describiendo el ítem. Ya vamos a ir viendo, dice, describe el ítem. Cuando habla del ítem, puede ser un libro, un mapa, juego, película, revista, como dice acá. Y la primera parte está dividida en 13 capítulos. ¿Qué es lo que hay en cada uno de los capítulos? En el capítulo 1, ustedes van a ver que tenemos las reglas generales de la descripción de todos los materiales de biblioteca, ¿sí? Y son reglas de aplicación general. Ya vamos a ver de qué se trata. O sea, recuerden, el capítulo 1 son reglas generales. Del capítulo 2 al capítulo 10 siguen las reglas destinadas a tipos específicos de material. Cuando yo hablo tipos específicos de material, me estoy refiriendo a libros, a CD, a juegos, a regalías. Ya vamos a ir un poquito ahondando en el tema. El capítulo 11 al 13, reglas de aplicación general parcial. Y no hay capítulos numerados del 1 al 20. ¿Sí? Ahora miren acá. Presten atención. Dice parte 1, descripción. ¿Qué decía? Que el mismo título le está diciendo. ¿Qué es? Describe. ¿Qué describe? Cada uno de los tipos de material, dije hace rato, de los recursos de información. El capítulo 1, les acabo de decir recién, que era de las reglas generales para la descripción, ¿sí?
Y el capítulo 2, fíjense, dice libros, folletos y pliegos impresos. ¿Qué va a ser en cada uno de estos capítulos? Capítulo 3 tenemos materiales cartográficos, 4 manuscritos, 5 música, 6 grabaciones sonoras, etcétera, etcétera. Y todos estos tipos, cada capítulo trata de cada tipo de material que podamos tener en la biblioteca. Nuevamente les repito, en las bibliotecas tenemos libros. Cuando nosotros tenemos dudas para catalogar un libro, vamos a ir al capítulo 2 de las reglas. Ahí me va a dar todas las instrucciones cómo tengo que recuperar los datos del libro, ¿sí? Por ejemplo, material cartográfico. ¿Qué comprende material cartográfico? Podemos tener mapas, atlas, globos terráqueos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dudas, me voy al capítulo 3. Y el capítulo 3 a mí me va a decir qué datos necesito para catalogar un mapa, por ejemplo. Puedo tener manuscritos, ¿sí? Ve ahí el capítulo 4. Puedo tener música impresa, es el capítulo 5. Me voy allí, por ejemplo, las partituras musicales, grabaciones sonoras, cuando tengo tengo un CD, por ejemplo, de música, un cassette, por decir, porque ya no hay casi cassette, pero bueno, en una escuela de música puede haber. Capítulo 7, películas, videograbaciones. Cuando yo tengo, por ejemplo, una película y tengo dudas cómo voy a catalogar esa película, capítulo 7. Materiales gráficos, archivo de computador. Bueno, si ustedes se fijan, cada uno de los capítulos trata de un tipo diferente de material. Puedo tener revistas o recursos continuos. Y capítulo 12. Análisis, que eso ustedes van a ver más adelante, capítulo 13. Entonces, lo fundamental para ustedes en catalogación es que sepan que tienen que usar las reglas, las ACR2, o por allí van a sentir las reglas de catalogación, las anglo, ¿sí? Entonces ya saben que es para catalogar, para ir armando la ficha de cada tipo de material. Nosotros, ¿qué vamos a ver de la parte 1? Capítulo 1 y 2 únicamente en primer año. Los otros capítulos se ven segundo y tercer año, ¿sí? Lo fundamental que a mí me interesa que ustedes sepan en primer año es cómo está estructurada la regla. Entonces ya dijimos, la parte 1 trata de la descripción de todos los tipos de material. Llámese libros, folletos, revistas, videos, películas, etcétera, etcétera. La parte 2 de las reglas, si en la primera parte vimos la descripción, recuerden que cuando nosotros vimos la estructura, estaba el encabezamiento, ¿sí? Entonces, si yo tengo duda cómo encabezo un autor, una ficha catalográfica, voy a ir a la parte 2 de las reglas, ya no voy a ir a la parte 1. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la parte 2? Dice, trata de la determinación y establecimiento de los encabezamientos o puntos de acceso, bajo los cuales la información descriptiva se presenta. Cuando yo hablo de información descriptiva, es de la parte de la descripción bibliográfica. Nosotros ya hicimos la descripción bibliográfica, ahora necesitamos saber cómo se encabeza ese libro, ¿sí? Recuerden que podemos tener autores franceses, portugueses, italianos. Bueno, hay formas de asentar de acuerdo a la nacionalidad de cada autor. ¿Qué voy a encontrar en la segunda parte? Dijimos que la primera parte iba del capítulo 1 al capítulo 13. Del 14 al 20 están vacíos. Nuevamente comienza en la parte 2 con el capítulo 21 al 26. Y ustedes fíjense en que dice 21, elección de puntos de acceso. El 22, encabezamiento de personas. Esto es de acuerdo a la nacionalidad que les hablaba recién. Tenemos encabezamiento de nombre geográfico. Por ejemplo, los mapas, ¿sí?, se encabezan por el lugar. Los encabezamientos de entidades corporativas. Yo puedo tener obras, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de la Universidad Nacional de Jujuy,
algunas resoluciones de GESA, de GASNOR, bueno, esas son las entidades corporativas. Títulos uniformes, esto se refiere a, por ejemplo, obras sagradas, obras jurídicas, esos se encabezan bajo títulos uniformes, y referencias, se hace fichas de referencia, pero bueno, no les explico porque no los voy a complicar. ¿Qué también tiene? Ya dijimos que hay una parte 1 que va del capítulo 1 al capítulo 13, 14 al 20 vacío. Después dijimos que del 21 al 26 eran los encabezamientos, los puntos de acceso, ¿sí? Y había títulos uniformes y referencia. Y también tiene apéndices. De los apéndices hay mayúsculas, abreviaturas, hay números, hay glosarios, ¿sí? Y hay iniciales de artículos que acá, bueno, no está, pero eso también vamos a ver. Por ejemplo, cuando yo tengo dudas, recuerden que yo a ustedes les dije, por ejemplo, no se pone ilustraciones a color, sino que se pone il.col. Yo cuando tengo dudas voy a ir al apéndice, donde diga abreviaturas, y allí voy a ver cómo se abrevia. Ilustraciones, por ejemplo, color, las páginas, cómo se abrevian. Las obras pueden tener un director, un traductor, un ilustrador. Hay formas de abreviar, un compilador. Todas esas formas de abreviar, obviamente no nos aprendemos de memoria, entonces vamos al apéndice de abreviatura. ¿Qué pasa cuando hay números? ¿Qué pasa cuando hay obras que se encabezan con mayúscula? Y también hay un glosario. El glosario es como un diccionario. Hay términos técnicos que no los entiendo, entonces voy al glosario y ahí busco, ¿sí? Después hay iniciales de artículos, que es el E. Esas iniciales de artículos, ¿sí? Cuando un título comienza con un artículo. ¿Cómo hago yo para encabezarlo? ¿Sí? Bien. Hasta acá tuvimos ya la estructura de las ACR2. Eso sí van a tener que aprenderse bien de memoria la estructura. No lo que dice cada capítulo, pero sí mínimamente qué hay en la parte 1, qué hay en la parte 2, qué hay en el apéndice, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver, el capítulo 1, que son las reglas generales. Acá solamente les estoy haciendo una presentación. Ustedes fíjense que esto tiene una estructura, ¿sí? La estructura y todos los capítulos 1, 2, 3 hasta el 13 tienen una estructura. Por ejemplo, yo digo capítulo 1 y fíjense en que todos los títulos del contenido empiezan con el 1. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en el capítulo 1, por eso es el 1. El 0 es porque es de reglas generales, ¿sí? Entonces, ese se llama la estructura mnemotécnica, que vamos a ver la próxima clase. Ustedes fíjense en que acá me habla de el 1.0a me habla de las fuentes de información. El 1.0b de la descripción, el C de la puntuación y así sucesivamente. Si yo hablo, por ejemplo, de la fuente de información, que ya vamos a ver la próxima clase más en profundidad, cada uno de estos capítulos, cada uno de estos títulos, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, le doy un ejemplo nada más de las reglas generales, que es el capítulo 1. La parte 1 trata de las reglas generales y, por ejemplo, acá dice fuente de información. La primera información que aparece. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando habla de fuentes de información, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es la fuente principal de información? La portada. ¿De dónde tenemos que sacar nosotros la información? De la portada. Entonces fíjense en que la mayor parte de los datos sacamos de la portada y la contraportada. Pero para nosotros, en nuestra profesión, la fuente principal de información es la portada. Después dice organización de la descripción.
¿Cómo estaba organizada la descripción? Nosotros eso ya vimos, dijimos que estaba organizada en 8 áreas, que cada área estaba acompañada de elementos. Después acá dice puntuación. La puntuación, recuerden que cada una de las áreas, a excepción de la primera, termina con un espacio, raya, raya o punto, espacio, raya, raya o punto, guión largo, ¿sí? Niveles de detalle de descripción, bueno, eso no lo vimos, eso vamos a ir viendo. Que ustedes aprendan el primer capítulo le va a servir para todos los capítulos. Ustedes vayan mirando en las reglas, ¿sí? Vayan observando. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así hasta el 13, y miren el contenido de la primera página y comparen cada uno de los capítulos. Y van a ver que cada uno de los capítulos tiene la misma estructura. Nada más que el capítulo 1, como dice acá, son reglas generales. El capítulo 2 es de libros, folletos y pliegos impresos. Entonces, cuando comience a hacer la descripción, va a empezar con 2.0. El capítulo 3 es material cartográfico. Ya va a empezar con 3.0. Y así para cada tipo de material. Cada tipo de material tiene un número. Eso tengan en cuenta, ¿sí? Pero ustedes fíjense, comparen los índices. Los índices tienen lo mismo, nada más que va a cambiar el numerito, ¿sí? Obviamente, lo que es libro va a tratar de libro, lo que es de mapa va a tratar de mapa. Pero bueno, esto lo vamos a ver con más detalle la próxima clase. Vayan haciendo esa comparación de capítulos que le va a servir bastante. Y como les digo, nosotros vamos a ir aprendiendo capítulo 1 y capítulo 2. El 1 que es de reglas generales y el 2 que empezamos a ver todo lo referente a libros, folletos y pliegos impresos. Nosotros lo único que vemos de este capítulo es libros, ¿sí? Como les dije, ya empieza la parte más técnica, así que vayan haciendo lectura más profunda. De todas maneras, todas las clases vamos a ir grabando y viendo detenidamente cada uno de los capítulos. Eso nada más por ahora, chicos. Nos estamos viendo el sábado, Dios mediante. Y bueno, cualquier duda, ahí me están consultando. Nos estamos viendo. Adiós.